Hoy les traigo un tema que podría haber salido directamente de un thriller político, pero no, esto es realidad pura y dura. Imaginen esto, un país extranjero como Egipto, supuestamente intenta sobornar a Donald Trump con 10 millones de dólares durante los últimos días de su campaña presidencial en el año 2016. Pero, ¿qué estamos escuchando? Egipto metiendo las manos en las elecciones de los Estados Unidos. Sé que suena una locura, pero este escándalo está comenzando a destaparse, y créanme, tiene todas las piezas para convertirse en una de las mayores controversias de los últimos tiempos. Así que quédense hasta el final porque vamos a desmenuzar todo este asunto, desde las acusaciones, los personajes involucrados, hasta las posibles implicaciones para la política y seguridad de los Estados Unidos. Comencemos con lo más jugoso, los 10 millones de dólares. Según los informes recientes, tanto el New York Times como el Washington Post, el gobierno egipcio habría intentado influir en la administración de Trump, transfiriendo 10 millones de dólares a su campaña. ¿Y cómo? Pues dicen que la transferencia se hizo a través de un banco en El Cairo, controlado ni más ni menos por la inteligencia egipcia. Y aquí es donde la historia se pone aún más sospechosa. Este dinero supuestamente coincidía con un préstamo de 10 millones de dólares que Donald Trump acababa de inyectar en su campaña, cuando las elecciones del año 2016 estaban en la recta final. Es como si alguien hubiera dicho, oye, Trump necesita 10 millones de dólares para su campaña. No se preocupen, nosotros lo cubrimos. Y claro, esto plantea una gran pregunta. ¿Por qué es que Egipto querría ayudar a Trump con su campaña? ¿Qué es lo que esperaba obtener a cambio? La cosa no termina ahí. El FBI, por supuesto, estaba vigilando todo esto, y se dice que investigaron a un tal Walid Fairs, un estadounidense de origen egipcio, que fue un asesor de política exterior en la campaña de Donald Trump. ¿Qué papel tuvo este individuo en esta historia? Según los informes, habría sido el portamaletas o el intermediario que facilitó la transferencia de esos 10 millones de dólares desde Egipto hacia la campaña de Donald Trump. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Coincidencia o algo más oscuro? Yo creo que aquí hay mucho más que un simple maletín lleno de dinero. Ahora me dirán, oye, pero esto pasó en el año 2016. ¿Por qué estamos escuchando esto ahora, en el 2024? Bueno, durante la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa de las elecciones del 2016, parece que este intento de soborno por parte de egipcios se pasó por alto, y aquí es donde entra otro personaje clave. Bill Barr, el entonces fiscal general, conocido por ser uno de los aliados más cercanos de Donald Trump. Según algunas fuentes, él jugó un papel crucial para asegurarse de que esta investigación no saliera a la luz en su momento. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora con esta nueva información destapada, los demócratas del Senado están siendo presionados para reabrir esta investigación sobre este supuesto soborno. Y es que todo esto ocurre justo cuando Donald Trump está en plena campaña para intentar regresar a la Casa Blanca en este año 2024. ¿Una casualidad? Yo no lo creo. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos más de estos secretos están guardados bajo llave? Y más importante aún, ¿qué otras posibles influencias extranjeras podrían estar afectando la política estadounidense sin que lo sepamos? Antes de que piensen que esto es un caso aislado, permítanme poner esto en un contexto más amplio. Egipto no es nuevo en esto de intentar influir en la política estadounidense. De hecho, recientemente el senador Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se vio envuelto en un escándalo de corrupción que también tenía las huellas dactilares de Egipto. Se alegó que Menéndez había aceptado sobornos en forma de lingotes de oro y otros regalos a cambio de favores políticos que beneficiaban a Egipto. Y sí, así como lo oyen, lingotes de oro. Parece una película de James Bond, pero es la vida real.
Estos ejemplos nos muestran un cierto patrón más amplio, en el que Egipto ha buscado aprovecharse de políticos estadounidenses que podrían estar en situaciones financieras un poco complicadas. Y bueno, pues Donald Trump es conocido por sus problemas financieros que están bien documentados. Podría haber sido un blanco fácil para este tipo de influencia. Y si consideramos todo esto, la supuesta transferencia de $10 millones comienza a tener mucho más sentido, ¿no lo creen? Lo preocupante es que esto nos sugiere que otros líderes y figuras políticas podrían estar expuestos a esta misma clase de presiones extranjeras, lo cual pone en juego la integridad misma del sistema político de los Estados Unidos. Hablando de la integridad, aquí es donde este escándalo deja de ser un chisme jugoso y se convierte en un tema serio de seguridad nacional. ¿Por qué si un país extranjero, en este caso Egipto, puede intentar influir en un presidente en funciones con solo una transferencia bancaria? ¿Qué otras influencias están en juego? Lo más preocupante, ¿qué significa esto para la seguridad de los Estados Unidos? Donald Trump, con sus conocidos problemas financieros, podría ser particularmente vulnerable a este tipo de influencia. Y esto no solo afecta a la política exterior que tiene el país, sino que también pone en riesgo la credibilidad y la estabilidad del liderazgo estadounidense cuando hablamos de escenario global. Podemos confiar en que las decisiones de política exterior se tomen con base en los intereses del país y no en las dudas personales de un presidente. Mientras Donald Trump se prepara para otro posible mandato, estas acusaciones podrían tener repercusiones muy serias en su campaña. De hecho, algunos expertos ya están advirtiendo que estas revelaciones podrían cambiar el curso de la campaña presidencial de este año 2024. Estamos hablando de que podría ser el escándalo que finalmente detenga a Donald Trump. Pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Entonces, ¿qué sigue en este culebrón político? Bueno, parece que ahora la pelota está en la cancha de los demócratas del Senado, con las elecciones de este año 2024 acercándose rápidamente. La presión para que se abra una investigación completa sobre este intento de soborno es cada vez mayor. Y no se trata solo de lo que pueda significar para Trump, sino que también lo que podría revelar sobre cómo los gobiernos extranjeros podrían estar manipulando o tratando de manipular la política estadounidense. Una investigación exhaustiva podría no solo sacar a la luz más detalles sobre este caso, sino que también podría establecer nuevas salvaguardas para proteger la integridad de la política estadounidense de las influencias extranjeras. Y si es que se comprueba que Donald Trump o cualquier otro político aceptó dinero de un gobierno extranjero, las consecuencias podrían ser catastróficas para su futuro político. Así que ahí lo tienen, amigos, las acusaciones de que Egipto intentó sobornar a Donald Trump con estos $10 millones. Son mucho más que un simple rumor. Este escándalo toca el corazón mismo de la seguridad nacional de los Estados Unidos y nos plantea preguntas muy inquietantes sobre la influencia extranjera en la política estadounidense. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Creen que debería llevarse a cabo una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones? ¿Podría esto cambiar el rumbo de las elecciones de este año 2024? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer lo que piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a nuestro canal para más contenido como este, y compartirlo con sus amigos, para que todos estén al tanto de este tipo de escándalos que podrían cambiar el panorama político en los próximos meses. Nos vemos en el próximo video.